Bien, vamos a compartir la pantalla y vamos al tema. Estamos estudiando la doctrina de escatología y dijimos que dentro de la dispensación que estábamos estudiando, que es la gracia, que es la cual estamos viviendo, ¿no? Hay ciertos eventos proféticos que todavía no han sucedido, pero que estamos esperando que sucedan y que están en la palabra de Dios. Y dentro de los eventos proféticos que hablábamos está el arrebatamiento, está la gran tribulación y la segunda venida de Cristo, que suceden en esta dispensación de la gracia. Entonces, habíamos visto algunas cosas bien importantes al terminar el domingo pasado acerca de que la palabra de Dios se debe interpretar en lo más posible literalmente, ¿no? Cuando no es posible interpretarla literalmente, porque hay símbolos, porque a veces se utilizan ciertas figuras literarias, bueno, hay que hacer uso de la hermenéutica para poder interpretar los símbolos y las figuras literarias. Y veíamos esto y vamos a comenzar a ver ahora el arrebatamiento. Bien, tenemos que, me voy a cambiar ahorita y les explico una cosa bien importante. Bueno, habíamos dicho esto acerca del arrebatamiento como manera de introducción. Entonces, perdón, lo dejé aquí. Perdón, hermano, que me salí de aquí. Perdón. Vamos a ver. Vamos. Ok, aquí. Entonces, vamos a comenzar con este tema del arrebatamiento y para poderlo ver de una manera gráfica, se lo voy a tratar de explicar a manera de introducción. Y vamos a asumir dos líneas. Una línea que es la Tierra y otra línea, la parte superior, que es el tercer cielo o el paraíso donde el Señor habita, la Tierra donde habitamos nosotros. Y estamos diciendo que hay un próximo evento profético a suceder. Y ese evento es lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Cuando se habla del arrebatamiento de la iglesia, la enseñanza de esta doctrina es de que esto ocurrirá de una manera inminente. Es decir, ya vamos a ver un poquito más acerca de esa palabra. Pero el arrebatamiento de la iglesia es algo inminente que puede suceder en cualquier momento. Las condiciones, como vemos y se ha estado explicando a través de las lecciones en la iglesia, digamos, hay señales como previas que se van dando que nos llevan a pensar que el arrebatamiento es algo inminente. Y inmediatamente se da el arrebatamiento de la iglesia. Sobre la tierra comienza lo que se conoce como el periodo de la gran tribulación. Es un periodo de 7 años que va a suceder sobre la tierra. Ya vamos a ver cuál es el propósito de la gran tribulación. Es un juicio, pero tiene dos propósitos. Y después de la gran tribulación, al final de la gran tribulación, ocurre el otro evento es más esperado, que es la segunda venida de Cristo a instaurar su reino milenial sobre la tierra. Entonces, digamos que dentro de la dispensación esta que estamos viviendo, la gracia, estos son los tres eventos proféticos más importantes que van a ocurrir sobre la tierra. El arrebatamiento, por un lado, de la iglesia, la gran tribulación y al final de la gran tribulación, la segunda venida de Cristo. Ahora, la iglesia es arrebatada de aquí, de la tierra, y trasladada al tercer cielo. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede en el tercer cielo? Porque en la tierra, mientras la iglesia ha sido arrebatada, en la tierra la gran tribulación ha iniciado. Pero hay dos eventos que van a ocurrir en la esfera celestial. Y estos dos eventos son, por un lado, el tribunal de Cristo, y a continuación del tribunal de Cristo ocurre la boda del Cordero. De tal manera que mientras en la tierra, en esos 7 años que va a durar la gran tribulación, se lleva a cabo una serie de juicios,
En el cielo, en la esfera celestial, en el tercer cielo, ocurren dos eventos. Uno es el tribunal de Cristo y la otra es la boda del Cordero, que tienen que ver precisamente con la iglesia misma. Ahora, vamos a empezar a ver, como les decía, a ver el tema del arrebatamiento, y que es uno de los eventos proféticos que está por suceder. Ahora, esta doctrina del arrebatamiento, hermanos, como tenemos que verlo desde el punto de vista doctrinal, descansa sobre dos textos bíblicos importantísimos, que son como la base sobre la cual se apoya esta doctrina. Los dos textos bíblicos son Primera de Corintios 15, 51 al 58 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Estos son textos fundamentales donde descansa la enseñanza del arrebatamiento. Ahora, estos dos textos, si bien es cierto, están definidos claramente en esos versículos que acabamos de mencionar, también la doctrina del arrebatamiento descansa sobre tres grandes puntos. Uno de ellos es la creencia de la iglesia neotestamentaria. La iglesia neotestamentaria creía firmemente en el regreso de Cristo. Y ya vamos a ver los textos bíblicos donde la iglesia esperaba a Cristo mismo desde los cielos. También hay otro texto que nos habla de una revelación que hacen los ángeles en el momento de la ascensión de Cristo, que es una revelación que tiene que ver precisamente con la venida del Señor por su iglesia, ¿verdad? Y otro es la promesa de Cristo de volver a sus discípulos, estando reunidos con ellos, enseñándoles, el Señor les promete acerca de eso. Bien, vamos a ver cada uno de estos sustentos de la doctrina del arrebatamiento. Vamos a comenzar, por supuesto, aquí, con la promesa y las enseñanzas de Cristo acerca de su segunda venida y del arrebatamiento. Vamos a ver. Cristo mismo dijo a sus discípulos que Él iba a regresar. ¿Por qué nosotros creemos en el arrebatamiento? La Biblia lo dice claramente. Pero también Cristo mismo lo enseñó y se lo dijo a sus discípulos. Por ejemplo, Juan 14, del 1 al 4. En Juan 14 el Señor hace una declaración acerca de que Él regresaría. Vean lo que dice. Dice así: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14, hermanos, ocurre en el contexto de la última cena, la última semana del Señor. Y en su último discurso, en el cual prácticamente Él se despide y ora por sus discípulos, Él hace esta revelación. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo voy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces, la primera enseñanza acerca de que Cristo vuelve por su iglesia es Cristo mismo quien la enseña. Y precisamente es aquí, Juan 14, 3, dice: y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, Cristo mismo le revela eso en su última semana. Además de eso, también en el sermón escatológico da algunas luces acerca de lo que habría de ocurrir cuando Él regresara por su iglesia. En Mateo 24, 38 al 42, recuerdan que les explicaba que Mateo 24 es un sermón escatológico que contiene profecía en cuanto al arrebatamiento y en cuanto a la segunda venida. Pues en estos versículos que vamos a ver en Mateo 24, 38 al 42, el Señor enseña acerca de lo que se conoce como el arrebatamiento. Vean cómo lo enseña. Dice:
porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así también, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces dice, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Encontramos una clara enseñanza acerca del arrebatamiento, en el cual el Señor habla de que van a estar dos en el campo, y eso nos habla, hermanos, de que no todos se van a ir en el arrebatamiento. Se va a ir nada más una cantidad de personas. Aquí el Señor lo utiliza, de dos se va a ir uno. Entonces dice, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino, una será tomada y la otra será dejada. Entonces, ese tomado tiene que ver precisamente con la enseñanza que el Señor está haciendo acerca de el traslado de la iglesia hacia la esfera celestial. Ahora, también además de esta enseñanza, el Señor Jesucristo habló en Mateo 25:13 de la siguiente manera. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que viene a complementar las enseñanzas acerca de, primero, de su regreso, ¿verdad? Ya en Juan 14, el Señor lo vuelve a reafirmar que Él habría de regresar para que donde Él está, también sus discípulos estén. En Mateo 24 explica que uno será tomado y el otro será dejado. Es decir, no es universal para todo el mundo que está sobre la tierra, sino nada más para los hijos de Dios. Y Mateo 25 habla acerca de que no se sabe el momento, ni el día, ni la hora, ¿verdad? Es decir, nadie puede decir va a venir el 15 de septiembre, ¿verdad? A las 8 de la mañana, ¿no? Nadie podría decir eso, ¿no? Y quien pretenda poner una fecha o una hora está mintiendo porque nadie lo sabe. Entonces, lo que sí es que hay como evidencias o señales de que puede llegar a suceder pronto o va a suceder pronto. Entonces, no se sabe el día y la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces Jesús enseñó esto, ¿verdad? La iglesia, sus discípulos recibieron esta enseñanza. Y también, no solamente Jesús se lo enseñó a ellos y ellos la recibieron, la absorbieron, sino que también cuando el Señor Jesús resucita y asciende al cielo, los dos ángeles que se ponen junto a sus discípulos hacen una declaración acerca del regreso del Señor. Vean ustedes cómo les explica en Hechos capítulo 1, 6 al 11. Dice así. Entonces dice, los que se habían reunido, acuérdense que el Señor los había convocado, el Señor va a ascender al cielo. Ellos no sabían que el Señor iba a ascender al cielo. El Señor los convoca y dice que le preguntan al Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Un paréntesis. La pregunta de los discípulos tiene que ver con la mentalidad mesiánica de que Cristo iba a instaurar un reino. Y sí lo va a instaurar, ¿verdad? Pero ellos pensaban que en ese momento lo iba a instaurar. Entonces viene la respuesta del Señor. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. El Padre puso en su sola potestad. Pero hoy recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Los discípulos, en primer lugar, hermanos, no habían sido convocados como para una despedida del Señor Jesús. Es decir, el Señor Jesús no lo convocó porque ese día iba a ascender. Ellos no lo sabían. Pero lo que sí sucede es que en el momento en que están
ellos hablando con el Señor y que el Señor Jesús les da la instrucción de que fueran a predicar y que iban a recibir la promesa del Padre, entonces en ese preciso momento fue alzado el Señor. Fue algo así de repente, inesperado, y lo recibió una nube. Y dice que estando ellos con los ojos puestos en los cielos, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo? De repente y ascendiendo, así como lo ascendió, de la misma forma iba descendiendo. Entonces, los ángeles hacen una revelación acerca precisamente de que Jesús regresaría. Acuérdense ustedes que la iglesia es receptora. Es decir, los discípulos reciben la enseñanza misma de Jesús, pero también les reafirma la revelación de los ángeles, reafirma las palabras del Señor y el hecho mismo de ver al Señor a Jesús ascendiendo a los cielos, reafirmado por la palabra de los ángeles, provoca una gran convicción en la iglesia de que Cristo va a regresar. De tal manera que la iglesia misma creía que el regreso de Cristo era inminente. Es decir, ellos pensaban que Cristo iba a regresar en su tiempo, ¿no? Y lo predicaban y lo enseñaban de esa manera. Por ejemplo, en la primera epístola de Corintios, capítulo 16, versículo 22, encontramos la expresión Maranata. Y ya vamos a ver qué significa Maranata, que tiene que ver con la creencia de la iglesia acerca de la venida del Señor. Por ejemplo, también la epístola a los Hebreos, capítulo 9, 28, refleja la convicción de la iglesia respecto a este punto, así como Filipenses 3, 20, 21. Vamos a ver estas tres citas bíblicas, qué es lo que dicen, para que vean ustedes cuál era la convicción de la iglesia. Es decir, la iglesia misma creía que Jesús venía de un momento para otro y estaba convencida y enseñaba el regreso de Cristo. Además, Cristo mismo le había dicho a sus discípulos que él iba a regresar, y en Mateo 24 les dejó ver aspectos de cómo sería el arrebatamiento. No todos iban a ir en el arrebatamiento en Señor, sino que una parte de ellos, y que tampoco les hizo ver que nadie sabe el momento en que va a ocurrir. Ahora, vamos a ver estas citas. Dice 1 Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Esa expresión, el Señor viene, en el texto original dice Maranata. De hecho, si ustedes ven por ahí alguna iglesia, alguna denominación con el nombre Maranata, el significado de Maranata es el Señor viene. Y eso refleja precisamente la creencia de la iglesia, la forma de despedirse de la iglesia. Era una forma de saludar o de despedida llena de esperanza de que el Señor venía pronto, porque esa era su convicción, esa es su fe. Y eso es lo que el Señor había enseñado. Además de eso, en Hebreos 9, 28, por ejemplo, fíjense lo que dice. Así también Cristo, dice, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y, oiga, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Es decir, la iglesia creía en el arrebatamiento. Creía firmemente que Cristo venía por la iglesia para que estuviera con él. Y encontramos en Filipenses 3, 20, 21. Miren, hablando Pablo acerca de dónde es nuestra ciudadanía, es decir, de dónde somos ciudadanos, a qué país, a qué reino pertenecemos. Dice Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Quiere decir que la iglesia esperaba al Señor Jesús. Y que dentro de la espera, sabía la iglesia, estaba consciente que este cuerpo iba a ser transformado. ¿Ya? Entonces vea usted cómo la iglesia neotestamentaria creía firmemente en el arrebatamiento o en la doctrina del arrebatamiento en el regreso del Señor Jesús por su iglesia. Bien, entonces digamos que la iglesia creía firmemente en ello. Ahora, ¿cuáles son los dos textos bíblicos fundamentales en los cuales descansa la doctrina del arrebatamiento y donde se enseña con claridad en qué consiste esta doctrina? Bueno, básicamente los textos que mencioné son Primera de Corintios capítulo 15, 51 al 58 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a ver aquí primero, fíjense bien, el primer texto bíblico sobre el cual descansa esta doctrina. Primera de Corintios 15, 51 al 58. Voy a pedirle a mi hermana Zulma de Hernández y por favor puede leernos Primera de Corintios capítulo 15, 51 al 58. Amén, hermano. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de mortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de mortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bien, fíjense bien. Lo que vamos a leer ahorita, lo que mi hermana leyó ahorita, Pablo lo califica como un misterio. ¿Quién sabe o recuerda el significado de un misterio? ¿Qué es un misterio en la Biblia? Porque no es el mismo concepto que le damos a nosotros aquí a misterio cuando hablamos en lenguaje aquí coloquial, ¿vea? No tiene nada que ver. ¿Qué es un misterio en la Biblia? Sí, hermana. Algo que solo Dios conoce. ¿Perdón? ¿Sí, hermana? Algo que solo Dios conoce. Perfecto. Exactamente. Revelado. Sí, y que es revelado, exactamente. También, muchas gracias, hermana Ceci, muy bien. También, y hermana Kenia también quería opinar. Sí, hermano, eso que era algo que solo Dios conoce. Es correcto, muy bien también. Pero, hermano, es algo ¿sí? que solo el Señor conoce y que todavía nosotros no nos ha dado la capacidad de que se nos ha revelado todavía. Es correcto. Todavía no va a ser el tiempo para nosotros que sea revelado. Sí. Pero a Pablo sí le dio. A Pablo, sí, a Pablo se lo reveló. Todas las que han dicho son como muy buenas y la vamos a reunir todos los conceptos dichos en una sola. Un misterio es algo que está en la mente de Dios que nadie lo puede conocer hasta que Dios lo revela a su pueblo o a alguien. En este caso, ¿qué es lo que no se había dado a conocer? ¿Cuál es el misterio, hermanos? ¿Qué es lo que, fíjense bien,
de Primera de Corintios, capítulo 15, quiero que piensen un poquito cuál es el misterio que va a dar a conocer, que no estaba revelado. Fíjense bien, no es la resurrección, porque la resurrección ya estaba revelada incluso en el Antiguo Testamento. Pero ¿cuál es el misterio que Dios le da a conocer a Pablo? Que solo Dios lo sabía, pero que no lo había revelado antes, pero se lo revela a Pablo para nosotros. ¿Cuál es? ¿Sí, hermana Kenia? El día y la hora del arrebatamiento. Bueno, el día y la hora nadie lo sabe, pero me imagino que, que lo que usted quiere decir es que habría de haber un arrebatamiento, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Bien. Sí, pero hay algo que tiene que ver con ese misterio, porque fíjense bien, la resurrección, los muertos que resucitan, eso no es un misterio porque ya Dios lo había dado a conocer. La transformación. Es correcto, la transformación. Que el misterio es este, que va a existir una generación que no va a morir, sino que va a ser transformada. Sus cuerpos no va a experimentar la muerte. Ese es el misterio. Y Pablo pensaba que él estaba dentro de esa generación, ¿verdad? Él dice, los muertos y nosotros, dice, seremos transformados. Pablo se consideraba que formaba parte de esa generación que no iba a conocer la muerte. Hermanos, va a haber una generación que primero Dios seamos nosotros, que no va a conocer la muerte, que va a ser transformada. ¿Y cómo va a ser transformada? Bien, esto es también parte de la revelación. En un abrir y cerrar de ojos. Dice antes, en un momento. Ustedes saben que en el griego la palabra que se utilizó en un momento es en un átomo. Eso dice en el griego. Y saben ustedes que es un átomo, ¿verdad? La parte más minúscula de la materia, de una molécula. Entonces, así de minúsculo, así en un abrir y en un cerrar de ojos, dice que los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, en esta revelación que es del arrebatamiento, es un misterio, es decir, este misterio Dios no se lo reveló a David, no se lo reveló a Jeremías, ni a Isaías mismo, se lo reveló a Pablo. Y le revela que va a haber una generación que no va a morir y que va a haber un momento en el cual a la final trompeta, en un abrir y un cerrar de ojos, fíjense bien, lo primero, hay un orden, los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Y en segundo lugar, después de que los muertos en Cristo hayan resucitado, nosotros, dice, los que estemos vivos, ¿verdad? Seremos transformados. ¿Por qué es necesaria la transformación? Pregunto, ¿por qué es necesaria la transformación del cuerpo? ¿Por qué no Para llegar al nivel de santidad del Señor. Porque tiene que ver, exactamente, porque estamos en un cuerpo corruptible que si con este cuerpo miramos al Señor, morimos por nuestra propia carnalidad. Para poder ver al Señor y para poder vivir con el Señor necesitamos un cuerpo de su misma naturaleza. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder cuando el cuerpo sea transformado y los muertos en Cristo hayan resucitado? Que en ese preciso momento va a ocurrir lo que se conoce como la redención final del cuerpo. Y en ese momento es como dicen ahí en el versículo 54, se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida, es tragada, es la muerte en victoria. Eso va a ser la redención final del cuerpo que está prometida para los creyentes. ¿Dónde está? Dice Pablo,
o muerte tu aguijón, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, la primera gran columna Hermano sobre René, la... ¿Sí? entonces van a ser transformados los que murieron en Cristo y también los que no murieron. Los que no, pues, o sea que los que no aceptaron, pues, Sí. pero murieron en pecado, pues. Bueno, ¿Esos van a ser transformados también? los, ¿O solo los que morimos en Cristo? bueno, está muy bien la pregunta. Los resucitan. Fíjense bien, los muertos resucitan, pero resucitan con un cuerpo incorruptible, glorificado. Ellos, su cuerpo no es transformado porque su cuerpo ya está hecho polvo o corrompido, muerto, ¿verdad? Ellos resucitan con un nuevo cuerpo. ¿Quiénes son transformados? Los que estamos vivos. Los que estamos vivos, que estamos, digamos que el Señor viene en este momento. Suena la trompeta, estamos vivos nosotros. Los muertos en Cristo resucitan con un nuevo cuerpo, pero nosotros que estamos con un cuerpo vivo, somos transformados. La palabra transformación también tiene que ver en el griego con metamorfeo, con un cambio, con una transformación que va a ocurrir en el cuerpo. ¿Me entiende, hermana Zulma? Hermano, ¿Sí? hermano René, por eso en el 51 es que dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Sí. A eso Correcto. se refiere, a Sí. que no todos vamos a estar muertos. Es decir, no todos vamos a estar muertos, pero todos vamos a ser transformados. Los muertos van a resucitar en cuerpos incorruptibles y los que estemos vivos, nuestro cuerpo va a ser transformado en cuerpo glorificado. Sí, muy bien. Muy bien, hermano. ¿Alguna pregunta más acerca de esto? Porque esto es básico que lo entiendan. Ahora, fíjense bien, aquí hay otra revelación y que tiene que ver que debemos de entenderla como un eufemismo para referirse a la muerte. Cuando la Biblia dice, yo les he explicado que cuando dice no todos dormiremos, no se refiere que cuando el hombre muere, cae en un sueño profundo y que se levanta cuando Cristo viene en su segunda venida. Eso es una falsa enseñanza. Entonces, la palabra dormir es un eufemismo que se utiliza para indicar que es algo transitorio. Es decir, no es que cae en un estado de inconsciencia el cuerpo, sino que es algo transitorio, que así como el dormir es temporal y que el cuerpo se levanta, de la muerte también se compara con dormir, porque nuevamente vuelve a la vida. Bien, hermanos. ¿Alguna preguntita más en relación con esto? Esta es digamos, la primera columna sobre la cual descansa nuestra fe, ¿verdad? La enseñanza del arrebatamiento. Vamos a ver el segundo texto bíblico, que es la segunda columna sobre la cual se apoya esta enseñanza, importantísima también. Fíjense bien, aquí esta es Primera de Corintios 15, 51, 58. Grábenselo en su cabecita porque más de alguien siempre le va a preguntar, ¿por qué cree usted eso? Primera de Corintios 15, 51, 58. Bien, el segundo texto bíblico es Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Veamos qué dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Oiga, no todos dormiremos. O sea, siempre el mismo lenguaje para referirse a la muerte, ¿no? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí hay como grandes incógnitas. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, con los que ya nos precedieron, mi papá, mi mamá, que están con el Señor? Y entonces ellos están con el Señor en el tercer cielo, pero sus cuerpos quedaron aquí, ¿no? Entonces, cuando el Señor venga en el arrebatamiento, ¿qué es lo que va a suceder? Nada, ahí dice claramente que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Quiere decir que
ellos en el arrebatamiento vienen con Jesús, se unen a su cuerpo. El Señor se queda en el aire, pero ellos se unen a su cuerpo en la tierra y se levantan juntamente con los que estemos vivos, que seamos transformados. Entonces dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Ya? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, ¿qué encontramos aquí? Nuevamente es el orden que se va a dar. En primer lugar, en el arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitan primero. Luego, los que vivimos seremos arrebatados. ¿Mm? Claro, transformados y luego arrebatados. Juntamente con ellos, ¿con quiénes ellos? Con los que ya resucitaron. Entonces, fíjense bien, la doctrina del arrebatamiento establece un orden, la palabra de Dios, en cuanto a la transformación de los cuerpos. Uno, los muertos en Cristo resucitan primero. Los que vivimos a continuación somos transformados, y juntos los resucitados y los transformados nos juntamos con el Señor en los cielos. ¿Ya? Y de ahí al tercer cielo. Dice, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, hermanos, estos son los dos grandes, digamos, textos que hablan y claramente acerca del arrebatamiento. Y en versículo 17 de capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, lo dice con claridad, ¿no? Seremos arrebatados. Ahora, la iglesia muchas veces ha utilizado en el pasado la palabra rapto para referirse al arrebatamiento. Pero es decir, la palabra rapto no es bíblica en el sentido que no aparece en la Biblia, aunque la idea de rapto tiene que ver con algo súbito, que es inesperado, ¿verdad? Y ese es el sentido que se le da cuando se traduce, se le llama al arrebatamiento el rapto. Pero la palabra correcta, por decirlo así, es arrebatamiento. Entonces, para evitar que alguien nos diga, mire, eso no es bíblico, que es rapto. Bueno, la palabra bíblica es arrebatamiento, y ahí está efectivamente en las escrituras, ¿verdad? Entonces, hermanos, estas son las dos grandes enseñanzas que tenemos acerca del arrebatamiento y los dos textos bíblicos, ¿verdad? La doctrina del arrebatamiento descansa sobre estos dos textos, sobre la creencia de la iglesia, la revelación que hicieron los ángeles y las enseñanzas del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver que la palabra arrebatamiento, tal como se emplea en Primera Tesalonicenses, en el griego, la palabra que se utiliza para arrebatamiento es arpazo. Y arpazo, el sentido o el significado es algo que se arrebata de forma súbita. Quiere decir que allá en 1 Tesalonicenses 4:17, cuando dice ahí, seremos arrebatados, dice seremos arpazo. ¿Qué significa eso? Seremos arrebatados, ¿cómo? De una forma súbita. Pero hay ejemplos en la misma palabra de Dios donde se utiliza la palabra arpazo. Fíjense bien cómo es la sabiduría del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, para que ayudarnos a entender acerca de cómo será el arrebatamiento, nos pone ejemplos en la misma escritura. Y en la misma escritura hay como hechos que se dieron milagrosos, portentosos, y utilizó la palabra arpazo para describirlo. Por ejemplo,
Vean ustedes esto. El arrebatamiento de Felipe. Hechos 8:39. ¿Se recuerdan ustedes que Felipe es guiado por el Espíritu Santo para que hable con un funcionario etíope que regresa de Jerusalén? Y le habla a Felipe acerca, el funcionario va leyendo al profeta Isaías acerca del el cordero que fue inmolado y le explica, y al final va pasando por un río, un curso de agua, y le dice, mire, ¿qué impide que sea bautizado? Y dice, si crees, bien puedes. Bueno, creo. Entonces, es bautizado. Veamos después qué sucedió. Y dice, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua. Y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, fíjense bien, el Espíritu del Señor, dice, arrebató a Felipe, al paso a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Estamos en presencia aquí. Estamos en presencia de un milagrasazo, ¿verdad? Está Felipe acabando de bautizar al eunuco y Dios muestra su poder con el eunuco llevándose a Felipe en un abrir y un cerrar de ojos. Dice que le arrebató. Y de repente Felipe, estando con el eunuco, apareció a kilómetros de distancia en un lugar que se llama, en una ciudad que se llamaba Azoto. Entonces, el Espíritu Santo nos da ejemplos de cómo es o cómo será el arrebatamiento. Algo inesperado, ¿verdad? Y que tiene que ver con el cambio de un punto a otro punto. ¿Ya? En este caso, Felipe estaba subiendo el agua y lo traslada a otro. Aquí estamos en presencia de un milagro. Pero vean ustedes el uso que se le da a la palabra arpazo, y cuando Pablo lo utiliza en Primera Tesalonicenses, es el mismo sentido que se le encuentra aquí en el libro de Hechos. Algo, un traslado de un punto a otro, y que ocurre de una manera inesperada, como fue en este caso, ¿verdad? Aquí, en este caso, hermano, bueno, sería como aquí la gente pone en las películas de ficción de teletransportación, ¿verdad? Algo así, me imagino, estar de un lado a otro. Transportó Dios a Felipe con todo y su materia de un momento a otro, ¿verdad? Bien, veamos, veamos otra cita que nos habla acerca de esto. Pablo. ¿Se recuerdan ustedes que Pablo tuvo una revelación del paraíso? ¿Verdad? Dice que conoce a un hombre en el cuerpo, si en el cuerpo no lo sabe, si fuera del cuerpo no lo sabe. Pues bien, que visitó el tercer cielo. Vean ustedes. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Qué significa entonces? Estaba Pablo, o este personaje que es obviamente Pablo, en la tierra. Y por una obra divina fue trasladado al tercer cielo, es decir, inesperadamente. El sentido del arrebatamiento siempre es el mismo. La palabra arpazo dice, fue arpazo hasta el tercer cielo, arrebatado de forma súbita. ¿Ya? Entonces, ese es el sentido, hermano. Eso nos va ayudando a entender a nosotros cómo será el arrebatamiento. Va a ser algo de forma súbita, sin previo aviso, es decir, a la final trompeta. Ya vamos a ver un poquito de esa trompeta, porque muchas veces la gente confunde a la final trompeta con las 7 trompetas de Apocalipsis, y son completamente diferentes. Pero, hermanos, lo que les quiero decir es que al final de la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser trasladados. Los que estemos vivos seremos transformados, y los muertos en Cristo resucitan en cuerpos glorificados hasta el tercer cielo. Bien, otro ejemplo ocurre, bueno, ya lo vimos en 1 Tesalonicenses 4:17, que cuando
hablando de esta doctrina fundamental, Pablo hace referencia a que los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces, esta expresión arrebatada de 1 Tesalonicenses les decía, es la misma que se utilizó Pablo para describir su visita al tercer cielo, y es la misma que utilizó Lucas en el libro de Hechos para describir el milagro de transportar a Felipe de un punto a otro. ¿Ya? Bien, estamos ahí, hermano. Entonces, ahora, vamos a ver entonces cómo podemos definir el arrebatamiento en base a lo que hemos visto. ¿Qué será el arrebatamiento? O sea, podríamos definir? ¿Cómo podríamos definir el arrebatamiento? ¿Ya? Hay algo bien importante que no los mencioné en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, que me voy a regresar ahí, porque si quiero que lo vean. Dice aquí, fíjense bien, 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Oiga, ¿quiénes van a resucitar? Los muertos en Cristo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son los muertos en Cristo? ¿Qué es un muerto en Cristo? Los que le sirvieron al Señor y los que creyeron en Él y lo aceptaron. Los que fueron redimidos por la sangre de Cristo, ¿verdad? Los nacidos de nuevo que murieron creyendo en el Señor. Esos son los muertos en Cristo. En Cristo significa una posición, ¿verdad? En el Señor. Ahora, entonces la resurrección, haciendo referencia a Pablo, es... Perdón por la interrupción. Y eso ¿sí? mismo quiere decir justificados. No, la justificación dentro de la doctrina de la salvación es la imputación que nos hace Dios de la inocencia de Cristo y que nos declara libres de pecados e inocentes. Esa es la justificación. Claro, alguien que está en Cristo, que ha nacido de nuevo, ha sido justificado, eso sí. Alguien que ha nacido de nuevo ha sido justificado. Y alguien que muere en Cristo murió habiendo sido justificado por haber creído en Cristo. Eso sí. Gracias. Sí. Pero fíjense bien, esta expresión en Cristo, en la resurrección, se refiere a los muertos en Él. Ahora, y los transformados, por supuesto, Pablo le está escribiendo a la iglesia en Tesalónica, a miembros de la iglesia. Quiere decir que la resurrección y el arrebatamiento es de la iglesia, ¿verdad? No es de todo el mundo. ¿Quiénes van a resucitar y quiénes van a ser transformados? Es la iglesia. ¿Y cuál es la definición básica de la iglesia? O sea, alguien que se recuerde qué es la iglesia. Todos aquellos que nacieron de nuevo, que aceptaron a Jesús como su salvador personal. Ellos son su iglesia. Todos los redimidos por la sangre de Cristo, ¿verdad? Estén vivos o estén muertos, hombre o mujer, de todas las partes del mundo, todos aquellos que han nacido de nuevo, que creyeron en la obra de Cristo y se apropiaron de la obra de Cristo, formamos parte de la iglesia. Entonces, hermano, me voy para adelantito, porque ya con este concepto les vemos esto. ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Cómo lo definimos entonces? Fíjense bien. Esta definición de arrebatamiento no está en la Biblia, sino que lo han hecho los teólogos a partir de lo que acabamos de estudiar. Entonces, ellos dicen que el arrebatamiento, y así es el evento por el que la iglesia, acuérdense que vimos que los muertos en Cristo resucitan primero, y los que vivimos, es decir, los de la iglesia, que estemos vivos, seremos transformados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el arrebatamiento es para la iglesia. Entonces, es el evento por el que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, en toda su extensión, quiere decir, los vivos, los muertos, diseminados por todo el mundo, será
por dos formas: resurrección y traslación, removida de la tierra y llevada al cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que el arrebatamiento comprende la resurrección de los que estén muertos en Cristo, la transformación de los vivos y trasladados de la tierra al cielo, encontrándonos con el Señor en las nubes. Ahora, ¿cuál es el propósito del arrebatamiento? Es evitar que la iglesia pase por el juicio de la gran tribulación que viene sobre la tierra y dos eventos que se van a llevar a cabo en el cielo, que tienen que ver con la premiación de la iglesia, que es el tribunal de Cristo, y la boda del Cordero, que es la unión. Recuerdan que Pablo decía que estaba preparaba a la iglesia, que era la novia, como una novia al Señor, ¿verdad? Pues bien, en el cielo ocurre la consumación, se produce la unión entre Cristo y la iglesia. Ya la vamos a ver un poquito, miren qué lindo es. Y entonces, hermanos. Hermano René, perdone la interrupción. ¿Podría volver a repetirnos eso? Porque sí es bien importante, pero no entendí, no alcancé a comprender todo. Que seremos arrebatados, ¿verdad? Sí. Y se llama resurrección a los que ya están muertos. Sí. Formados a los vivos. Transformación. Son primero lo que se va a efectuar en los vivos, y el traslado, eso no le entendí muy bien. Bien, acuérdense, sí, se lo repito. También en el arrebatamiento, Cristo viene por su iglesia. No desciende hasta la tierra, sino que llega hasta las nubes. Suena la trompeta y los muertos en Cristo resucitan primero. Los que estemos vivos vamos a ser transformados. Ahora, inmediatamente hayan resucitado los muertos y transformados los que estamos vivos, ascendemos juntamente y nos reunimos con el Señor en las nubes y somos trasladados, por supuesto, al cielo, ¿verdad? Eso es precisamente el arrebatamiento. Gracias. La iglesia removida de la tierra, trasladada a la tierra y llevada al cielo. La iglesia... Yo tengo una duda, hermano. ¿Sí? Con respecto a cuando usted decía que, por ejemplo, las personas que habían recibido a Jesucristo y que estaban en el cielo y que venían con Jesucristo, entonces los muertos que resucitan son los muertos que creyeron en Jesucristo antes de que Jesucristo viniera. Sí, o sea, fíjense bien, Cristo muere en la cruz hasta que Cristo venga por su iglesia, a nuestros papás, abuelos, amigos, los hermanos de la iglesia que ya partieron, todos ellos están en el cielo con Cristo. Y cuando sea la resurrección de los cuerpos, Cristo viene a la tierra y, como dice primeramente Tesalonicenses, traerá a Dios juntamente con Cristo a los que ya partieron. Entonces, ellos vienen a unirse con ese cuerpo resucitado. Y en ese cuerpo resucitado, juntamente con nosotros, en cuerpos transformados, nos ascendemos juntamente y nos reunimos con el Señor en el cielo. Gracias. ¿Sí? Muchas gracias. O sea, hermano, que también nuestros amados hermanos que ya están con el Señor, también ellos nos van a recibir a nosotros. No, porque ellos vienen con el Señor. Sí, ajá. Es como que también... ellos no se quedan con el Señor, ellos descienden en el momento del arrebatamiento, como está implícita la resurrección. Ellos están en el cielo ahorita, pero están en un cuerpo intermedio. Entonces lo que tienen que hacer es unirse a su cuerpo resucitado. Y vienen y se unen nuevamente a su cuerpo, ¿verdad? Cuando va ahí. Ok, ajá, con el cuerpo.
Y ahí ya Ajá. se levantan resucitados y nosotros Entonces bajan, por ejemplo, entonces bajan sus almas y a recoger su propio cuerpo. El sí, cuerpo de ellos está diciéndolo, ajá, hablando así de, descienden del cielo a la velocidad de la luz, se unen con sus cuerpos. cuerpos, ajá. Sí, hermano. Una pregunta, hermano René, y siempre he querido hacer esta, porque el otro día escuché un tema, pero lastimosamente no me dio oportunidad de opinar con las personas que tenían. Hermano, ¿qué pasa? Sé que la Biblia dice que en polvo eres y en polvo nos convertiremos, pero estamos hablando de que cuando el Señor venga, se unirá con el cuerpo resucitado y ya básicamente se unirá con el alma, como lo acaba de decir nuestro hermano. Pero ¿qué pasa con aquellos que fueron cremados? No importa. No Es importa. que miren, no, ¿saben por qué? Okay. Porque los cuerpos, mire, yo tuve la oportunidad de ver una exhumación de un niño pariente que había fallecido, hermano, y porque lo iban a trasladar a otro lugar, y cuando era polvo, literalmente polvo, lo que hay. Entonces, cuando la exhumación, los que han sido cremados son polvo también. Y les decía la vez anterior de que imagínese a alguien que se lo comió un tiburón, que murió en una circunstancia así, ¿verdad? O ahogado allá en el mar y se los comieron los animales, los peces. Y ahí dice en el libro de Apocalipsis, cuando está hablando, ahorita que usted está hablando de que un tiburón se lo come, ¿sí? Apocalipsis, y la mar dará sus muertos, dice. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Miren, hay un principio en la física de la materia que no se destruye, solo se transforma. Es decir, si alguien fue cremado y sus cenizas fueron esparcidas por todos los lugares del mundo, ahí están. Lo que va a pasar es que ahí va a ocurrir un milagro sobrenatural. Dios, de una manera que para nuestro entendimiento no es posible, pero que está sustentado con la misma ley de la física, todas esas partículas las va a unir nuevamente. Esos cuerpos resucitados. A la orden de su voz, todos. Uh-huh. A la orden de su voz, hermano. Sí. A la orden del Señor, todos. Por ejemplo, en aquella visión de Ezequiel de los valles de los huesos secos, ¿verdad? Los huesos comenzaron a llenarse de carne y todo. Sacar la cosa que lo pongan a calentar y coman. Y como usted dijo, ¿verdad, hermano René? Que todo esto es a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia. Solo la iglesia. Años de gran tribulación va a ser para los inconversos, para todos aquellos que no creyeron en la resurrección. Sí. O sea que el arrebatamiento es de la iglesia. Entonces, en Cristo resucitará primero. Y luego nosotros. ¿Quiénes son nosotros? La iglesia. Está hablando Pablo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a, no sé si hay alguna pregunta más. También, yo creo, hermano, también que en Job dice, del polvo donde estés, de ahí me levantarás. Sí, correcto también. Sí. Yo sé que desecha esta mi carne. Sí. Está bien. Hermano, ¿Sí? a propósito de esa palabra que salió a relucir, cremación. Sí. ¿Eso es bíblico? Bueno, bíblico en el sentido de que... Esa era la otra pregunta, porque en la Biblia no habla de la cremación, no, habla de, o sea, si nos vamos a poner enmarcados, como la mayoría a veces pasa, habla de enterrar a sus muertos, enterrar, pero no habla de cremar. Entonces, por eso esa era mi pregunta. Pero volviendo a las escrituras que dicen polvo eres y en polvo te convertiréis, basado en eso, pues, ok, no hay ningún problema, sucederá. Y además, la cremación, digamos, lo que acelera es un proceso de descomposición, se deshidrata el cuerpo y se vuelve polvo, que al final es lo mismo que ocurre con la... Sí, hermano, porque incluso para la Iglesia Católica es grave pecado, dicen ellos. Por lo mismo, que si nos ponemos literal de que polvo eres
al polvo volverás, pero uno igual piensa de que sí, es sepultado, enterrado, ¿verdad? No habla de cremación, ¿verdad? Sí. Como, No, como entendemos y hemos aprendido que lo que no está en la palabra no debemos hacerlo o es pecado. sí, Entonces, no podemos hacer doctrina de ello. me llama la atención. Siempre he tenido esa duda realmente si delante de Dios se hace lo correcto al cremar a los muertos. Porque obviamente que sí, el proceso natural va a ser ese, vamos a llegar al polvo, pero es el proceso natural, no que el hombre lo haga. No sé. Sí, pero Yo No es quisiera que opinar. solo tengo esa Yo duda. quiero opinar. Dos Sí. cosas. En primera, hay cosas que no puede controlar, porque imagínese que fuera un incendio, imagínese que fuera una ocasión de que por X y razón pasó un accidente, no puede evitar eso, pero eso ya es Hoy otra no va a haber cosa. receso. Exacto. Y referente a lo de la energía, realmente hay muchas formas de hacer energía, hay muchas formas que se puede hacer, digamos, como de tipo de energía, ya sea reutilizable, pero no deja de ser energía. Y como no deja de ser energía, eso implica que tampoco va a dejar de amar a Jesús. Creo que no importaría el método en que muera, ya sea por cremación, por causas naturales, por una enfermedad o por otras cosas, porque usted vivió para Jesús y ha aceptado a Jesús en su corazón, que al final este es el final de su carrera, aceptar a Jesús, ¿verdad? Y que el final de cuando usted llegue tarde o temprano, sea ahora, sea mañana, sea en un mes, usted esté con Jesús, pienso yo, esa es mi opinión, ya me callo. Bueno, sí, la verdad, yo, tema de la cremación no es un tema que está en la Biblia. Yo en lo personal creo que no es pecado, no es pecado, hermano. Yo, aunque por principio cultural y todo, pues yo pienso que uno debe enterrar a los cuerpos, pero tampoco tomar la actitud de eso es pecado, ¿verdad? No, no es- o sea, al final sucede lo mismo con el cuerpo. El pecado tiene que ver con la relación del hombre con Dios. El otro es enterrar un cuerpo, no tiene nada que ver con la Sí, actitud. hermano, como de todos modos, en caso de un accidente grave, una catástrofe, que igual explota el avión en el aire, ya se sabe que todos igual se va a desvanecer, pero eso no hay problema, ya se sabe que es un accidente. Estamos hablando de que como supuestamente, como uno mismo actúa sobre esa decisión, es un cuerpo de Dios, ¿me entiende? Aunque esté muerto la persona, el cadáver, uno tiene que hacerlo en ese sentido de enterrarlo, no cremarlo, porque ahí mete uno la mano, daña el cuerpo de Dios. A eso me refiero, ¿verdad? Pero ya ahí en ese aspecto toda persona tiene la decisión cómo hacer eso, ¿verdad? Correcto. Eso es decisión de cada. La Biblia no habla acerca de eso. Es cuestión de fe de ambos. Si para alguien eso es malo, pues no lo haga. Si para alguien sí es correcto, no tiene nada que ver con la salvación ni nada de eso. Y que también, hermano, Sí, lo porque dicen, importante es cómo tenemos nuestra relación, como hemos tenido aquí en la tierra con el cuerpo, nuestra relación con Dios y con el prójimo. Y allí ya muertos ya no somos nada, solo nos espera el polvo. Ya no podemos hacer nada en contra de Dios ni en contra del prójimo. Sí, sí, todo, exactamente. Es en vida que la salvación es vida y así es. hermano René, Son temas como que siempre hay como dos posiciones en la iglesia. Son temas como que secundarios dentro de lo que... hermano René, perdón, y esto de la cremación es así como es la velación, ¿verdad? Que la gente vela, pero mi hija me decía, mamá, es que no es porque se esté velando al muerto, sino preparando a los deudores, a los que están dolidos, deudores de dolor, ¿verdad? Es por ello que se hace lo del el velorio, pero también yo acerca de eso tengo ahí
mis dudas, ¿vea? Y me preguntan que realmente, ¿por qué se está velando un cuerpo? Sí, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando culturalmente cuando alguien muere, se reúnen para despedir, para consolar a los enlutados, a la gente, a los enlutados. Hermano, ¿sí? Fíjese de que con respecto a la pregunta de la hermana, ¿Sí? yo eso le preguntaba una vez a mi mamá, porque, pero yo estaba cipota, tenía como 18 años. ¿Sí? Y yo le preguntaba a ella que por qué eran las velas. Y ella me contó una historia que dice que allá, ella es de San Vicente, y dice que en San Vicente se dio un caso. Entonces ella estaba pequeña también, pero ella piensa que por eso se velaban a la gente, que dice que contaban de que se velaban a la gente porque no sabían si la persona podía resucitar, podía estar despierta, dormida, pero despierta, sin respirar. Y dice ella que se dio un caso que un tío de ella, por ahí como a las 2 de la mañana, se levantó y ya todos estaban en la vela. Entonces ella decía, yo pienso, hija, me dijo que quizás por eso, por si la persona se levanta, me dijo, porque se oye en casos de que hay gente que las entierran y viva, me dijo, así que yo me imagino que es por eso. Así es que yo siempre también he creído eso, que se velan por si se levanta. ¿Qué tal que toquen ahí en la caja y digan, estoy vivo? Digo yo, no sé. Pero también me he hecho la pregunta, ¿por qué desvelarse tanto? Digo yo, ¿verdad? Y tomando café, y la gente llega por tomar un café, y tan feo que es el café, y la gente va a ir a tomar café. Entonces siempre me he hecho la pregunta también yo, ¿verdad? Sí, bueno, tal vez contestando a la luz de lo que uno ve en la práctica en la iglesia, pues cuando se reúne uno y hace la vela es para recordar algunos hechos de la vida de la persona que murió, para consolar a los enlutados. Y tiene sentido lo que usted dice también, ¿verdad? Tiene sentido, sí, yo lo había escuchado ya antes, que para dar un tiempo por si la gente no estaba totalmente muerta. Ahora la tecnología ha cambiado mucho, ¿verdad? Ya se puede dictaminar si sí o no. Pero básicamente es eso. Sí, hermano, el tema este de la cremación, no crean, ya yo en el bíblico, por ahí tuvimos nosotros también ahí una discusión acerca de este tema, así era o no. Así que son temas bien conflictivos, pero al final son temas secundarios en cuanto a la salvación, porque eso no determina la salvación del alma. No, claro, claro que sí. Uh-huh. Solo siempre me había surgido esa duda, Pero sí son así, hermana Alma. Eso, hay como dos posiciones en torno a eso. Es que uno a veces se topa con hermanos de otras iglesias que también son bastante legalistas, ¿verdad? En ese aspecto. O sea, sí, por eso digo, si nos enmarcamos, ¿verdad? En ese aspecto. Y yo en ese momento, yo no opiné porque mi respuesta hubiera sido la que usted dijo. La Biblia no habla de eso, ¿verdad? Esas son prácticas que hacemos nosotros, pero igual alguien me comentaba también de lo que decía la hermana de lo de la vela, porque en Jeremías dice, no lloréis por el muerto, ni hagáis duelo por él. Llorad, dice, amargamente por el que se va. Pero no hablaba acerca de lo de la vela, tampoco. Entonces, en ese momento dije, no, mejor no opino, mejor ahí los dejo que se peleen y mejor me voy. Está bien. Bueno. ¿Y a Jeremías qué, hermano? Jeremías 22:10, hermano. Gracias. Hermana Liz, ¿usted tenía alguna pregunta, alguna participación o algo? ¿No? Creo que tenía manita. Sí, fíjese que con respecto a ese tema que estábamos hablando, mi opinión, ¿verdad? Acuérdense que pienso yo que el nacimiento en Jesucristo es en físico, ¿verdad? Y la vida en Cristo es en físico. Ya cuando uno fallece, pues es decisión de cada uno como, o decisión de los familiares, ¿verdad? Pero yo pensaría que eso como que no afecta, pues, porque igual, vaya, como decía otra hermana, que si morimos en un accidente, o sea, y morimos quemados, o sea, es algo que puede pasar, ¿verdad? Entonces yo pensaría que eso como que no tiene mucho que ver, ¿verdad? Pienso yo, pero esa es mi opinión personal. Bueno, como digo, eso no, la palabra de Dios no lo dice, así que es como algo secundario y
Ahí si alguien siente paz en su corazón, si no siente paz, si alguien quiere enterrarlo, pues allá. En Estados Unidos hay mucha gente que es creyente y los incinera, ¿verdad? Nosotros no tenemos esa costumbre, pues, pero si alguien la hace, no, no por eso es pecado tampoco. Bien, hermanos, vamos a hacer un breve receso, nos vemos en 5 minutos y continuamos con el tema. Bueno. Bueno, para que tomen. Hola, hermanos. Aquí estamos, hermano. Amén, hermano. Bien, hola. Bueno, hermanos, reiniciamos nuevamente. Entonces, hermanos, nos habíamos quedado en definir qué era el arrebatamiento, ¿verdad? Entonces, acordémonos, en el arrebatamiento es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahí están los que nos precedieron, que ya están con Cristo, de todas las partes del mundo, de todas las razas, edades, y los que estemos vivos, de todas las partes del mundo, creyentes, nacidos de nuevo. Entonces, seremos transformados y tanto los resucitados como los transformados, trasladados de la tierra al cielo. Ese es el arrebatamiento. Ahora, decíamos que las citas bíblicas que sustentaban el arrebatamiento son 2 y que tienen que ustedes básico, que traten de memorizarlas, ¿verdad? Primera de Corintios 15, primera de Tesalonicenses 4. Y si es posible los versículos, pero por lo menos el capítulo y el libro. Primera de Corintios 15, primera de Tesalonicenses 4. Y ¿quiénes se van a levantar? Lo recalcamos. Fíjense bien, en el arrebatamiento no se van a ir todos los de la iglesia. Uno quisiera que toda la iglesia se fuera, ¿verdad? Pero la misma palabra enseña que uno será tomado y el otro será dejado. Y la razón es que no todos los que van o se congregan en una iglesia, que es la iglesia visible, no todos constituyen la verdadera iglesia, ¿verdad? La iglesia invisible. ¿Se recuerdan ustedes que platicábamos del concepto de la iglesia invisible? Y decíamos que la iglesia invisible es la que solo Dios conoce, que son los que han nacido verdaderamente de nuevo. Entonces, hay películas, por ejemplo, cristianas que tratan de representar el arrebatamiento y de repente se dan cuenta que están en una iglesia y desaparecen varias gente, ¿verdad? Y se quedan otras y se voltean a ver qué ha sucedido. Bueno, la idea es esa, de que no todos los que hacen la profesión de fe en realidad van a irse en el arrebatamiento, sino los que realmente hayan nacido de nuevo y que en realidad hayan pasado por el nuevo nacimiento a través de creer en la obra expiatoria y arrepentirse de la vida pasada, que así es como se nace de nuevo. Entonces, hermanos, hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Eso es importantísimo, el haber nacido de nuevo para ser parte del arrebatamiento. Otra cosa, ¿por qué creen ustedes así? De entrada, ¿por qué la iglesia no va a pasar la gran tribulación? ¿Por qué la iglesia va a ser arrebatada? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué será? ¿Hay alguna promesa en algún lugar donde diga eso? Porque esta es la oportunidad para ellos, para los que se quedan. Porque el arrebatamiento, bueno, la tribulación se tiene, hermano, que es para el pueblo de Israel. Sí, ese es un trato especial que tiene. Entonces, por eso la iglesia no verá la parte de la tribulación, porque si no me recuerdo mal, lo que usted decía la vez pasada, en Daniel, esa profecía es para el pueblo de Israel específicamente. Sí. Sí. También, hermano, Sí. en Apocalipsis 3:10. Muy bien. Dice,
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Correcto, hermano. ¿Por qué la iglesia sostiene de que la iglesia no va a pasar la gran tribulación? Y que se lo ve como uno de los propósitos del arrebatamiento. En primer lugar es porque Dios nos va a librar de la ira venidera. Eso lo dice la Biblia y lo dice de una manera muy clara, tal como leía la hermana. Hay dos textos bíblicos que nos hablan acerca de eso. Fíjense bien, Apocalipsis 3:10 y 1 Tesalonicenses 5:8-10. Indican claramente que el Señor va a librarnos de la hora de la prueba que ha de venir y que Dios no nos ha puesto para ira. Entonces vamos a ver estas dos citas bíblicas. Referente a lo que decía mi hermano Osvaldo, la gran tribulación, como ya lo vamos a ver, va a tener dos propósitos. Uno es precisamente preparar a Israel para la venida del Mesías, ¿verdad? Porque en la gran tribulación Israel va a tener un trato especial. Y el otro propósito es juicio a las naciones. Juicio a las naciones por haber fracasado, por todo el pecado que se mira ahora, ¿verdad? Entonces, pero volviendo al tema, el propósito del arrebatamiento es librar a la iglesia de la ira venidera. ¿Por qué la iglesia no va a pasar la gran tribulación? Porque Dios nos va a librar de eso. Imagínense ustedes, hermanos, ahora, con esta pandemia, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con la gran tribulación que viene, porque Jesús mismo describió a la gran tribulación como algo que no había ocurrido antes ni ocurriría después. Es decir, es algo tan fuerte que viene sobre la tierra que no ha ocurrido antes. Y cuando pensamos en la pandemia y vemos a la iglesia que también sufre como todos, ¿verdad? Como justos y los mismos sufrimientos en la pandemia. Enfermamos, algunos hermanos mueren. Entonces, pero cuando lo vemos a la luz de la palabra de Dios y que sabemos que va a venir un juicio, el cual no ha venido nunca, la misma palabra nos hace ver de que el Señor nos va a librar de esa hora. Vamos a ver estas citas bíblicas. Dice, fíjense, son dos. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esto es uno de los propósitos de la gran tribulación, ¿verdad? Juicio sobre las naciones. Entonces, ¿qué es lo que está prometiendo el Señor ahí? Que nos va a guardar de esa hora de prueba que va a venir sobre toda la tierra. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Si la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, el arrebatamiento tiene que ser antes de que ocurra la gran tribulación. Otra cita bíblica, 1 Tesalonicenses 5:8-10. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque, oiga, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velamos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Él lo dice claramente Pablo, Dios no nos ha puesto para ira. Cuando venga la hora de la prueba, el juicio, el gran día del Señor, el día de ira, la iglesia no va a estar sobre la tierra porque Dios ha dicho, no nos he puesto para eso, ¿ya? Sino para alcanzar salvación. Entonces, hermanos, estos dos versículos bíblicos son textos bíblicos que los vienen doctrinalmente a enseñar que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación y que el arrebatamiento es previo a que se ocurra la gran tribulación sobre la tierra.
Otro propósito del arrebatamiento tiene que ver con la promesa del Señor. El Señor dijo que vendría para que estuviéramos siempre con Él, allá en Juan 14. Y eso es lo que dice precisamente 1 Tesalonicenses 4:17. Dice, recibiremos juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, allá en Juan 14, ¿se recuerdan que decía el Señor, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo? Entonces, esa promesa del Señor que hace a sus discípulos tiene que ver precisamente con uno de los propósitos del arrebatamiento, cumplir su promesa hecha a la iglesia. Otro propósito del arrebatamiento tiene que ver con la redención final del cuerpo. Es decir, ahorita hemos sido redimidos en la parte espiritual, pero nuestro cuerpo no ha sido redimido. De hecho, envejecemos, enfermamos y morimos porque nuestro cuerpo no ha sido redimido. Cuando nuestro cuerpo sea transformado y glorificado como el del Señor, entonces sí se va a ocurrir la redención final y completa. Entonces, uno de los propósitos del arrebatamiento es que se cumpla la redención final completa y que nosotros tengamos cuerpos glorificados. Como leíamos en Filipenses 3:21, dice que Jesús transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pónganse a pensar en esto. El mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos y transformó su cuerpo, un cuerpo glorificado, es el mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros en este momento. Ya lo tenemos, o sea, ese mismo poder del Señor opera en nosotros en este momento y va a operar en el día del arrebatamiento, en la transformación de nuestros cuerpos. Además de eso, el Señor en el cielo se van a dar a cabo dos eventos que no se darían si no existiese el arrebatamiento. Para que estos eventos se den en el cielo, es necesario que la iglesia sea trasladada de la tierra al cielo. ¿Cuáles son esos eventos? Uno es el tribunal de Cristo. Segundo es la boda del Cordero. Porque en el tribunal de Cristo, las obras de los creyentes son galardonadas. Ya vamos a ver en qué consiste el tribunal de Cristo. Solamente les anticipo que no es lo mismo el tribunal de Cristo que el juicio del gran trono blanco. El tribunal de Cristo no es para condena, es para galardonar. El juicio del gran trono blanco ocurre al final de los tiempos del milenio y ese es para condena. El tribunal de Cristo ocurre inmediatamente después del arrebatamiento y es la iglesia únicamente quien comparece al tribunal de Cristo. Y inmediatamente después del tribunal de Cristo, cuando la iglesia haya sido revestida de sus acciones justas, es decir, dentro de los galardones está la vestidura blanca de la iglesia. La iglesia, una vez revestida con su vestidura blanca, se dan en el cielo las bodas del Cordero. Y se recuerdan aquel que está basado en la Biblia, y dice, porque se le ha concedido que ella se vista de lino fino y limpio y resplandeciente. Pues ese lino fino, limpio y resplandeciente que se le ha concedido que se vista a la iglesia, tiene que ver precisamente con haber pasado por el tribunal de Cristo, después de ser galardonada. Se une la iglesia con Cristo por la eternidad, y eso, hermanos, es nuestra garantía de que vamos a estar para siempre con el Señor. Vamos a ver aquí algunas citas bíblicas que nos hablan de esto. Fíjense bien. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros. ¿Quiénes son todos nosotros, hermanos? Cuando está hablando Pablo, ¿a quién se refiere? Cristianos. Es correcto, a la iglesia. Que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es decir, hermano,
todos los que estamos aquí reunidos a través de Zoom, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Toda la iglesia de todos los tiempos va a comparecer y vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esa expresión de sea bueno, sea malo, no se refiere malo en carácter, ¿verdad? Sino en utilidad. Sea haya sido útil o no haya sido, o haya sido inútil o no útil. A eso se refiere eso. O sea, ¿qué es lo que va a galardonar el Señor? Lo vamos a ver y van a ver ustedes qué interesante. Y de preocupación también, porque nos pone así, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo, verdad? Entonces, importante. Otra cosa, miren, Romanos 14:10. Vuelve a reafirmar, dice, pero tú, dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, dice, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Nuevamente, la expresión el tribunal de Cristo. Y Efesios 5:25-27, que tiene que ver con la boda del Cordero, dice así. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Esa presentación a sí mismo de una iglesia gloriosa ocurre en la esfera celestial. Eso no está ocurriendo ahorita aquí sobre la tierra, porque la iglesia está sobre la tierra todavía. Pero cuando la iglesia sea arrebatada y haya pasado por el tribunal de Cristo, que sus acciones hayan sido juzgadas como buenas o no buenas, y haya recibido recompensa, luego viene la unión y entonces se presenta a sí mismo a la iglesia como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, que es la cita que leemos, ¿verdad? Con vestido lino, fino, blanco y resplandeciente. Bien, entonces, hermanos, el arrebatamiento tiene estos grandes propósitos. ¿Por qué la iglesia va a ser arrebatada? Porque en primer lugar, el Señor nos va a librar de la ira venidera. En segundo lugar, porque Él va a cumplir su promesa de que estemos para siempre con Él. Va a redimir nuestros cuerpos mortales, ¿verdad? Corruptibles en cuerpos incorruptibles. Y va a ser el preámbulo para que inmediatamente ocurra en la esfera celestial el tribunal de Cristo y la boda del Cordero. Ahora, ¿cómo va a ser el arrebatamiento? ¿Cuál será la forma del arrebatamiento? La palabra de Dios habla tres formas, hermanos, en la cual vamos a ser arrebatados. La primera es personal, es decir, no va a haber arrebatamiento de familia como quisiéramos todos, ¿verdad? Que la familia Flores se va toda. Pues sí queremos que todos se vayan, pero para que eso ocurra, todos tenemos que creer en Cristo. Entonces, el arrebatamiento es algo personal. Veámoslo como lo describe en Lucas 17, 34, 36. Fíjense bien, que es paralelo al que leímos en Mateo 24. Dice, os digo que en Lucas, vean cómo lo escribe. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Quiere decir que el arrebatamiento es personal. No es porque es mi cónyuge, yo soy creyente, ya le confiero salvación. No existe eso, ¿verdad? Alguien dijo, mire, Dios tiene hijos, no tiene nietos en la familia, ¿verdad? Porque yo soy como papá, soy creyente,
mis hijos también se van a ir. No, es personal. Entonces, hermanos, esa es una preocupación que debemos de tenerla en cuenta nosotros, en el sentido de que todos nos queremos ir en el arrebatamiento y debemos de esforzarnos que nuestros padres, que nuestros hermanos, nuestros hijos, que todos seamos salvos, ¿verdad? Para que todos podamos irnos. Entonces, otra cosa bien interesante, miren, a ver si se dieron cuenta aquí. Dice aquí que en aquella noche, dice el Señor Jesús, 2 estarán en una cama, pero de repente dice 2 estarán moliendo y 2 estarán en el campo. Y la pregunta es, ¿por qué si el Señor dice en aquella noche de repente aparecen 2 moliendo y 2 en el campo? Si en la noche no se está moliendo ni se está en el campo. ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Qué creen? ¿Qué es lo que nos viene a comprobar o a revelar el Señor aquí? Piensen. ¿A qué hora es ahorita en Asia? Como en el mundo hay diferentes horarios, hermano. Correctísimo. Cuando aquí estamos de día, al otro lado del continente es de noche. Correcto, excelente. Pero miren la revelación de Jesús. En aquel tiempo no sabían que existía el continente americano, pero el Señor lo dice en un momento en que nadie lo sabe, pero lo revela para nosotros. Y fin, dice, en aquella noche, sí, pero hasta en aquella noche en una parte del mundo. En el otro parte del mundo, 2 van a estar moliendo y otros 2 van a estar en el campo. Quiere decirnos que nos está hablando de que va a ocurrir a nivel de todo el mundo y está revelando algo que en aquel tiempo no se conocía. Esta es otra cosa de las cualidades sobrenaturales de la Biblia, que la Biblia revela aspectos del mundo, de la ciencia, que en ese tiempo era imposible conocer. Pero vean aquí cómo el Señor nos deja ver que va a ocurrir. Simultánea. ¿Perdón? De manera simultánea, le digo. Es correcto, de manera, cuando sean aquí va a ser las 8 de la mañana, al otro lado va a ser las 8 de la noche, otro lado va a ser al mediodía, en un punto en el tiempo. ¿Ya? Ok, exacto. Y va a ser de manera personal. Otra, ¿de qué forma? Va a ser algo instantáneo, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a haber chance, hermanos, de arrepentirse, pues. O sea, de que ahí viene. No, me arrepiento ahorita, me arrepiento. No hay chance de eso. O sea, no va a haber la oportunidad de hacer algo en un abrir y un cerrar de ojos. Así como lo leíamos en 1 Corintios 15:51. En un momento, en un abrir y un cerrar de ojos, en un átomo. Así como es un átomo, en una fracción de segundo. Imagínense ustedes cuántas veces han pestañeado ahorita, ¿verdad? Así, en un pestañeo va a ser todo. No hay momento de arrepentirse, va a ser algo instantáneo, hermanos. A la velocidad de más que la velocidad de la luz, ¿no? Otra cosa, fíjense, y va a ser algo inesperado. 3 formas en las cuales va a ser el arrebatamiento. Es algo personal, es algo instantáneo, no nos da tiempo, ocurre y ocurrió, nos quedamos o nos fuimos. Y va a ser algo inesperado. Veamos qué dice la Escritura. Dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora, fíjense bien, este versículo que acabamos de leer es otro versículo que levanta mucha discusión, porque la gente que quiere desvirtuar la divinidad de Cristo dice, bueno, si Cristo era Dios, ¿por qué es que no sabía la hora ni el día, sino solo su Padre? ¿Qué responderían ustedes para seguir después viendo esto? ¿Por qué Cristo no sabía? ¿Qué piensan?
Es que ahí, hermano, es solo el derecho de Dios. No tiene nada que ver si merece o no merece saberlo, sino que es un derecho que solo le pertenece a Dios Padre. Como el Padre. Ajá, pero Dios Padre. Pero Cristo es Dios. Pero ahí en este momento era 100% hombre. Correcto. Eso es la respuesta, hermanos, cuando ustedes los pongan contra la pared ahí, la respuesta tiene que ser enfocada en la naturaleza humana y divina de Cristo. Cristo era 100% hombre y 100% Dios, pero en su naturaleza humana, Cristo no sabía solamente el Padre, ¿verdad? Esa es la respuesta correcta. Entonces dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como los días de Noé. Oiga, y será la venida del Hijo del Hombre. ¿Con qué sucede en los días de Noé? Bueno, dice que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Bueno, ¿qué quiere decir eso, hermano? Un día normal. Se levantaron, se fueron a bañar, encendieron el carro, en la trabazón, viendo para todos lados, compraron café, llegaron y de repente, la trompeta. Así va a ser de inesperado. Ahora, pónganse a pensar. Quiero que me diga la verdad aquí todo el mundo. ¿Quién de ustedes pensó hoy en la mañana que Cristo podía venir por él? Que hoy iba a ser el arrebatamiento. No. Yo no. Nadie. Así Nadie. va a ser algo inesperado. Es decir, No, yo me desperté pensando en que hoy es domingo y que iba a recibir su clase. Es que uno está en otras actividades, en el día al día, y va a ser algo inesperado, ¿verdad? Y así dice el Señor, va a ser la venida del Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, la gran, el arrebatamiento es personal. Fíjense bien, instantáneo, en un abrir y cerrar de ojos, inesperado. Nadie sabe el día y la hora. No sabemos. Cualquiera que diga Cristo va a venir tal día, mintiendo. Nadie sabe, solamente el Padre, ¿verdad? Bien, otra cosa. ¿Cómo es el arrebatamiento? Porque hay una gran diferencia, fíjense bien, entre el arrebatamiento y la segunda venida. El arrebatamiento no es la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo se refiere a la venida física sobre la tierra. Ya vino la primera vez, ¿verdad? Encarnó, creció, murió, resucitó. La segunda venida viene nuevamente a la tierra, pero pone sus pies sobre la tierra. El arrebatamiento, Cristo no pone los pies sobre la tierra, viene por su iglesia. En el arrebatamiento, Cristo viene por su iglesia, no pone los pies sobre la tierra. Y la iglesia se reúne con Cristo en las nubes. Ahí, ese es el punto de encuentro, las nubes. Cristo no pone los pies sobre ninguna parte. Entonces, el arrebatamiento tiene ciertas características bien propias. En primer lugar, como les decía, Cristo no viene a la tierra, sino llega hasta las nubes y ahí se encuentra iglesia y Cristo. En segundo lugar, en el arrebatamiento, la iglesia se reúne con el Señor en el aire. Es decir, Cristo viene por la iglesia. En la segunda venida, Cristo ya viene con la iglesia. ¿Verdad? Son dos preposiciones diferentes. Una viene por y en la segunda venida viene con. Ya viene la iglesia acompañándolo. Otra, en el arrebatamiento, Cristo no se encarga del anticristo ni del falso profeta. ¿Por qué razón? Porque todavía no han surgido públicamente. Para que el anticristo pueda surgir, es necesario que la iglesia sea quitada o sea trasladada al cielo, porque de esa manera, fíjense bien,
la iglesia en este momento es el cuerpo de Cristo, es el templo del Espíritu Santo. Quien detiene al surgimiento del anticristo de una manera pública es la existencia de la iglesia, porque en la iglesia mora el Espíritu Santo, porque la iglesia es el templo. Pero cuando la iglesia es arrebatada y el Espíritu Santo cesa su actividad del ministerio de residencia en el creyente, entonces aparece y surge la figura del anticristo. Entonces, en el arrebatamiento todavía no está públicamente el anticristo, aunque probablemente ya va a existir, ¿verdad? Va a existir, pero porque para que luego surja como figura pública ya tendría que estar existiendo. Entonces, pero en este momento todavía no se encarga el Señor. ¿Cuándo se va a encargar del anticristo y del falso profeta? Va a ser en su segunda venida. Luego, en el arrebatamiento, Satanás no es atado ni destruido. ¿Cuándo va a ocurrir que Satanás es atado? Hasta la segunda venida del Señor. Va a ser atado por 1000 años. Esos 1000 años, la iglesia, Cristo va a reinar sobre la tierra. Y va a ser años de prosperidad y bendición. Ya lo vamos a ver en el milenio. Pero, al final del milenio también encontramos que Satanás es arrojado al lago de fuego. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Ocurre hasta el final. En el arrebatamiento no va a ocurrir eso. Entonces, digamos que el arrebatamiento tiene como característica que Cristo viene por su iglesia y en segundo lugar, Cristo no pone sus pies sobre la tierra, sino que el encuentro de la iglesia y Cristo ocurre en las nubes y de ahí hacia el cielo. En el arrebatamiento, Cristo no se va a encargar ni del anticristo, ni del falso profeta, ni de Satanás, porque todavía van a tener que suceder algunos eventos sobre la tierra para que eso suceda en su segunda venida. Bien, vamos a llegar hasta aquí, hermanos. Vamos a seguir viendo la próxima clase sobre el tema del arrebatamiento y vamos a terminar y a entrar al tema del tribunal de Cristo. ¿Verdad? Vamos a ver qué es el tribunal de Cristo y qué es lo que va a premiar el Señor. ¿Qué es lo que nos va a... Bien. ¿Alguna preguntita, hermanos? ¿Estamos? Voy a salir de aquí entonces. ¿Estamos listos todos para el arrebatamiento? Sí, ¿verdad? Amén. 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 Bien, vámonos aquí. Hermanos, les voy a pasar listas. Porque la vez pasada dije que me salían, pero me sale más complicado. Hermana Axa está presente, sí, ¿verdad? Sí, hermano. Hola, aquí estoy, hermano. No, Axa, pero Axel también está presente. ¿Ya? Sí, hermana, aquí estamos. Vale, pero hermana Axa, su mamá es María Isabel, sí. María Isabel Hernández, ¿verdad? Sí, hermano. Amén. Vale. Luego, hermana Celeste Garcilaso. Sí. Aquí, Hermana Iliana Melissa Chávez. Iliana Chávez. Amén. Luego, Irene. Aquí estoy, hermano. Amén. Vamos a ver. Mónica Ochoa. Sí, ¿verdad? Sí, hermano, aquí estoy. Hermana Zulma. Sí. Amén, amén. Y hermana Suria. Daniela. Sí, también, ¿verdad? Aquí estoy. Por aquí. Amén. Hermana Violeta de Web. También. Hermano Ángel también. Hermana Berta de Celaya. Janet de Celaya. No está, hermano. No, ¿verdad? Hermano Edwin. Hermano Edwin. Y hermana María de los Ángeles. Aquí estamos, hermano. Bendiciones. Amén. Bien. Hermana Geraldine. Hermana Geraldine está.
Hermana Ceci, sí, ¿verdad? Sí, hermano. Geraldine no está. No está, ¿verdad? Bueno. Y hermana Ceci, sí. Hermana Glenda también. Hermana Rosalinda está Presente. Hermana Rosalinda. Está aquí, hermana Rosalinda. No, No, no está. no No, está. está en Alemania, ¿verdad? Rosario, hermana Rosario, sí. Hermana Damaris, sí, ¿verdad? Sí, hermano. Y hermano Osvaldo, también. Amén, hermano. Hermano René, también. Hermana Alma Amén. y hermana Liz. Amén, aquí estoy presente. Hermana Kenia. Y hermana Kenia, sí. Hermano Rubén. Yo, hermano. Gracias. Hermano Víctor, aprovechando, ¿puede orar usted y despedir una oración, por favor? Hermano. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta clase que hemos tenido hoy, Señor. Pedimos que su bendición, Señor, esté siempre con el hermano René. Que podamos aprender, Señor, de su palabra cada día, Señor, que tenemos la clase. Que su gracia, Señor, esté sobre nosotros, que podamos entender su palabra, Señor, que la podamos poner por obra, Señor, y que su misericordia, Señor, nunca se aparte de nosotros. Pido, Señor, la bendición para cada uno de los compañeros de la clase, que su gracia, Señor, esté con ellos, su bendición, que no falte nada, Señor, en sus casas, que su amor, Señor, sea en ellos. Lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, hermanos, por escucharse. Y nos vemos. Amén. Si quieren, el próximo. Bendiciones. Dios les bendiga, hermano. Diga. Bendiciones, hermano. Adiós, Dios les bendiga. Bendiciones. Buen provecho. Amén, hermano. Un gusto. Bendiciones.